Estimados oyentes de Radio María, nuevamente entramos, nos hacemos los invitados en su casa, entramos en su living, nos apoderamos de la onda radial de Radio María, esta buena señal para Chile, para poder compartir la palabra junto con María Cristina. ¿Cómo estás, María Cristina? Hola Roberto, muy bien. Aquí gozando de este tiempo de Adviento que nos regala la Iglesia para prepararnos de la triple venida del Señor. ¿Ah? El Señor que vino, el Señor que vendrá y el Señor que viene todos los días y que tenemos que prepararnos para poder encontrarlo, descubrirlo, ¿ah? Porque Él viene, eso, Él hizo la promesa y ya sabemos que lo que la palabra dice, eh, Él lo cumple. Pero a veces a nosotros nos cuesta reconocerlo porque estamos con tanta cosa dando vueltas, sobre todo en fin de año, tanta cosa en la cabeza, entonces no perdemos su venida. Así que este Y ratito, Roberto, de compartir la palabra es también un momento para descubrirlo que esté presente en nuestra vida. María Cristina, y pasa otra cosa también con las promesas del Señor. Uno tiene la certeza que se cumplen. Nos cuesta reconocer. Pero también el otro tema que nos cuesta mucho asumir es que los tiempos de Él no son los nuestros Claro. y las formas en que lo hace tampoco son las nuestras. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos, nos enredamos. Eh, a propósito del primer domingo de Adviento, la homilía del sacerdote, la misa que fui, me gustó mucho porque él habló de que nosotros vivimos mucho en relación a expectativas, ¿ah? Tenemos expectativas sobre la Sí, venida del Señor, pero él nos invita a vivir en la esperanza, que es que es muy algo mucho distinto. más grande que la expectativa y que está por sobre nosotros, ¿ah? Nuestras expectativas incluso a veces se quedan cortas cuando nos encontramos con el Señor y lo descubrimos. ¿M? Sin Claro, embargo, la es esperanza que, es, es que la expectativa tiene que ver con una actitud más bien psicológica que espiritual. claro, exactamente, Esa es exactamente, claro. Y la esperanza está estrechamente unida a la fe, a la experiencia de fe. exactamente. Y la esperanza está unida al cumplimiento de la promesa, que Así es. ciertamente Pero tiene va una certeza. A Señor. diferencia de la expectativa, la esperanza se funda en una certeza. Claro, La expectativa no, po. no, no, La expectativa siempre es arena movediza. eso, sí, En cambio, la esperanza se funda en la certeza, justamente lo que tú decías recién, ¿no? Que la esperanza, que la promesa se cumple. claro, Ahora, ¿cuándo y en qué forma? Ese es otro tema. así es. Eso es Ah, otro. Así que es vamos a ver hoy día también cómo aparece este personaje tan importante en tiempo de Adviento, Juan Bautista. Hablamos del ciclo de Juan porque va a estar constantemente ahí invitándonos a la conversión y a preparar el corazón. Así que ya pasamos del primer domingo de Adviento. ¿Te acuerdas, Roberto, que comentábamos que era un texto tomado de, del momento del final? final de la, claro, Y ahora entonces entramos al principio o volvemos al principio, ¿m? En el capítulo 3 del Evangelio de este domingo, capítulo 3 de Mateo. Recordemos que acabamos de cambiar de ciclo litúrgico, estamos en el ciclo A y leemos a Mateo, capítulo 3 versículos María del Cristina. 11. Pero antes de ir al Evangelio de Mateo, eh, creo que es importante que nuestros auditores, nuestros oyentes, tengan también a la vista que en el tiempo del Adviento, en este momento, tenemos, claro, el ciclo de Juan Bautista, pero tenemos también el ciclo de Isaías. Claro, en Y la vamos a primera. estar escuchando, claro, las primeras lecturas son de Isaías y, y me voy a permitir cambiarte el orden y que veamos primero algunos aspectos de Isaías porque, porque nos van a iluminar también
la razón por la cual Juan Bautista va a hacer y decir lo que dice el Evangelio. Claro, tienes ¿Ya? toda la razón. Así que muy oportuno cambiar el orden. Sí. Bueno, y el texto de Isaías es capítulo 11 versículo 1 al 10. Isaías capítulo 11 versículo 1 al 10. Ya que es un texto un poco largo, pero por eso no lo vamos a leer, pero vamos a ir haciendo referencia Es, en el buen entendido que nuestros lectores tienen el texto, nuestros oyentes tienen el texto ahí a la mano, capítulo, ah, Isaías capítulo 11 versículo 1 a 10. ¿Ya? Lo primero en este texto es poder situarlo, ¿ya? En el contexto literario, el contexto histórico, el contexto teológico en el que se encuentra. ¿Ya? Eh, María Cristina, en Isaías hay hay una unidad que se conoce como el libro del Emmanuel, mm, ¿cierto? Que está entre el capítulo 7 y el capítulo 12. Por lo tanto, este texto, la primera lectura de Isaías del próximo domingo, está en medio del libro del Emmanuel. ¿Ya? Y esto tiene que ver con anuncios de esperanza y muy concreta, de una esperanza muy concreta porque es una esperanza que tiene que ver con el futuro rey, con el descendiente de David. claro, Y aquí está diciendo un anuncio que la figura es preciosa. Dice, saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Ya, uno lo lee, ya lo lee, pasa, pero hay que tener presente lo siguiente, un brote, ¿ya? Perdón, el tronco, primero que nada, el tronco, ¿ya? Está hablando de un árbol que ha sido cortado, claro, ¿ya? Porque teníamos un árbol lindo seguramente, y todo, pero fue cortado, ¿ya? Eso como figura metafórica quiere decir que algo estaba surgiendo y se acabó. Y eso tiene que ver con la dinastía de David, ¿ya? Con el exilio se acabó la monarquía, se acabó la dinastía de David. Pero dice que de ese tronco, ¿ya? O sea, quedó el tocón del árbol y está enterrado en la tierra. Y como suele suceder, entonces del tocón surge un brote, un renuevo. ¿Ya? Es bonito porque hay un contraste aquí entre muerte y vida. El tronco claro, cortado, muerte, el brote, vida, y tiene que ver con el descendiente de David, y hay que fijarse en un detalle aquí porque la atención está puesta en el padre de David, en Jesé, no en David, claro, ¿ya? Porque él es el tronco, ¿ya? David era una rama de ese tronco, y ahora de ese tronco va a surgir un brote nuevo, y fíjate las características que va a tener, pues aquí hay una insistencia muy fuerte. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, que es lo que va a pasar en la escena del Evangelio. ¿Ya? Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. ¿Ya? Eh, Esto se ha tomado en la tradición cristiana como los dones del Espíritu Santo. sí, ¿Ya? Y en la tradición cristiana se habla de 7 dones, pero aquí aparecen 6. ¿Ya? claro, Entonces la pregunta sería ¿por qué aparecen 6 y no 7? ujú, ¿Ya? 7 es plenitud y esa plenitud la tiene el que otorga el Espíritu. ¿Ya? Esto es para recordar también que el brote de Jesé, el nuevo rey, el que se promete y que en algún momento llegará, ¿ya? Va a tener el Espíritu de Dios, pero un Espíritu que será concedido por Dios, un Espíritu que será eh, casi pleno en el sentido de que el personaje que lo recibe eh, es un ser humano, ¿no? Porque está hablando del futuro rey. ¿Ya? claro, Después, en el futuro, ¿ya? Como el rey no llega nunca, se va a ir espiritualizando la figura. ¿Ya? Y entonces vamos a tener ya en el tiempo de Jesús
que el descendiente de David tiene la plenitud del Espíritu en sí mismo porque es Dios, ¿ya? Jesús, el Hijo de Dios, ¿ya? Pero en este primer anuncio se dice que va a tener, que va a estar animado por el Espíritu, ¿ya? El Espíritu de Dios mismo lo va a impulsar, lo va a iluminar, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, eh, l- pero no lo va a tener en su totalidad porque estamos hablando de un rey humano. Hay que esperar un par de siglos, históricamente hablando, para que la figura ya tenga otra perspectiva y se piense entonces en que ese rey va a ser el Mesías de Dios. ¿Ya? Ujú. Mesías, el, y que va a tener va a ser un nuevo David, pero planificado, totalmente planificado. Claro. ¿Ya? Eh, Quiero decir eso para que no nos ocupe todo el programa la primera lectura, ¿no? Sino que Sí. dejémoslo hasta ahí porque el Evangelio tiene una riqueza tremenda. Y lo último que quiero decir, dos cositas muy breves a propósito del texto, es que a propósito de esta promesa, la creación va a transformarse, Mm, ¿ya? Y la transformación es bien radical. El versículo 6: habitará el lobo junto con el cordero, la pantera se echará junto con el cabrito, etcétera, ¿no? O sea, mm, los que se depredan van a ser hermanos, claro. van a poder convivir. Eso es un aspecto. O sea, estamos hablando de una creación totalmente transformada, no es lo que vivimos. Y lo segundo que me parece también importante es que el horizonte se va a ampliar, ya no es solo algo que le afecta al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera. Porque dice, termina el versículo 10: a ella se volverán las naciones y será gloriosa su morada. Hacia Jerusalén se van a volver, ya, pero vienen todas las naciones, no solo el pueblo de Israel. Ya, María Cristina, perdón Ya por tiene la... una visión universal. Exacto. No es Sí. una creación renovada, restaurada, recreada, ya no solo para el pueblo de Israel, sino que para todas las naciones. ¿No? Para el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios. Sí, Sí, Isaías va poco a poco abriendo esa dimensión universal de la salvación. sí, sí. Bueno, Son y con eso, perdón, como dos características de Isaías bien particulares, ¿no? Que por un lado el Dios único, ¿ya? Y la universalidad. así es. Bueno, y teniendo eso como antecedente, podemos ir al Evangelio. ¿Me parece que lo leamos, Roberto? Sí, Vamos por parte también porque es es un poco, sí, largo. un poco largo, sí. Vamos a leer entonces del versículo 1 al 6, paramos un poquito ahí y después seguimos Eco. con lo demás. Dice del Evangelio de Mateo, en aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Él es de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan vestía un manto hecho con pelos de camello y un cinturón de cuero atado a su cintura, y su comida eran saltamontes y miel del campo. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán acudían a él para ser bautizados en el río Jordán, reconociendo públicamente sus pecados. La figura del Bautista. La figura del Eh, Bautista. sí, fíjate María Cristina que el Evangelio pone énfasis, ¿cierto? Nosotros hacemos la figura del Bautista, pero el relato pone énfasis en lo que dice el Bautista, Claro, ¿ya? Más que en la figura. Y aquí una cuestión también de traducción o de sentido, ¿ya? Porque dice que se presentó en el desierto de Judea predicando.
en realidad más que predicar, él se presentó en el desierto anunciando, Claro. ¿ya? Y habría que cambiar esa palabra, ese verbo, más que, más que por predicar, por anunciar, el verbo kerizomai, ¿ya? Sí. Es importante también considerar que la figura de Juan Bautista en el Evangelio de Mateo tiene esta idea de bisagra, ¿ah? Es quien une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con Jesús, Mesías, que está por venir. Por eso él está anunciando que algo importante va a suceder y invita a la conversión porque está llegando el reino de los cielos. Y el reino de los Exactamente. cielos justamente es Jesús, Jesús el que trae el reino de los cielos. María Entonces, Cristina, sí, perdón, Isaías, dale, no, dale, dale, dale. tomando las palabras de Isaías, invita entonces a preparar el camino del Señor. ¿Y qué significa eso, Roberto? Preparar el camino del Señor es preparar en nosotros, preparar nuestra vida para vivir el camino del Señor, ¿no? Poder seguirlo a Él. Enderecen sus senderos. ¿No? Nuestros caminos a veces son bien medios curvilíneos así, ¿ah? Ah, Tienen hartos, de repente, obstáculos, ¿ah? Eh, ¿Cómo se decía cuando había tantos hoyos? Los hoyos los en eventos. los los- eventos, muchos eventos, ¿ah? Claro, claro. Y nos invita a convertirnos para ir eh, allanando los caminos, aplanando el camino para, para hacerlo con Jesús que viene. Sí, María Cristina, hemos hablado varias veces sobre el tema de la conversión y, y hay que insistir en el significado concreto que tiene esta palabra, ¿no? Mm, Eh, en griego se dice metanoia, metanoieite, conviértanse, un imperativo. mm, Y, y eso significa, bueno, no vamos por la estructura misma de la palabra, ¿ya? Es ir más allá de la conducta, es ir al fondo, a lo que motiva la conducta. Y eso significa entonces un cambio de mentalidad, mm, cambio del corazón. Y el corazón, como tú bien decías, ¿cierto?, tiene que ponerse en la perspectiva del reino. Entonces lo que motiva el cambio es el reino, la cercanía del reino. No es una conversión, una mera conversión moral. ¿Ya? Justo esta mañana estaba leyendo algo referido a unas palabras del Papa León, que decía que nosotros hemos transmitido muchas veces una religión, más que una religión, una moral, un código moral. Y por eso mucha gente es refractaria a la fe católica, porque se confunde con un código moral, con un código de conducta. ¿Ya? Y más que, y hay que ir a la profundidad, ¿no? Entender que la fe, y en este caso lo que provoca la palabra conviértanse, es una respuesta de amor a la mirada amorosa de Dios sobre nosotros. Y eso implica, eso trae como consecuencia un cambio de conducta, no es la causa, es consecuencia. Es, es bien importante insistir mucho en esto, que la conversión es un cambio de mentalidad que te den vuelta la cabeza, como dicen los chiquillos ahora, esto me reventó la cabeza. ¿Ya? Entonces, el anuncio de Juan Bautista, ¿ya? Tiene que provocar eso, ¿no? Me reventó la cabeza porque me la abrió y me presentó un horizonte totalmente nuevo. En el fondo, la conversión implica un movimiento. Es como yo estoy mirando hacia el norte y vuelvo mi cabeza para mirar a Jesús que viene, para mirar al reino que está llegando. ¿M? Entonces, eh, como tú decías, es un cambio de mentalidad. De hecho, Mateo lo va a mostrar
inmediatamente, bueno, en el capítulo 5 ya con el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, en que Jesús va a explicar en qué consiste el reino y realmente es cambiar de mentalidad. ¿M? Entonces, un Exactamente. desafío enorme para nosotros también hoy día, que estamos metidos en un mundo con una mentalidad determinada y en donde el cristianismo es bastante contracorriente en relación a esa mentalidad. Entonces, esa invitación de Juan es muy actual, es muy actual. El invitarnos a convertirnos, a cambiar la mirada. Tenemos que meter el corazón, la mirada, ¿ah? Los sentidos en la escritura para poder descubrir en qué consiste el reino de los cielos y cómo podemos hacernos colaboradores del reino. Ahora este anuncio de conversión de Juan implica o lleva implicada una dimensión de juicio, ¿cierto? Porque más adelante, ¿cierto? Toca en lo muy concreto, va a lo concreto, ¿ya? No se hagan ilusiones, dice ahí hablándole a los fariseos que estaban ya ahí al ojo, ya con un ojo muy atento a lo que está haciendo y diciendo Juan, pero y a ellos también les dice, ¿ya? Pero eso pone como una vara, ¿no? Una medida, ¿ya? Dice el versículo 10 ya toca el hacha, la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. ¿Ya? La llamada a la conversión tiene una dimensión de juicio, porque significa poder identificar y calificar cuáles son los fundamentos de nuestra existencia. ¿Ya? Y en esa perspectiva, cuando lo ponemos en el hoy, ya nosotros miramos alrededor nuestro y nos miramos a nosotros mismos, vamos a descubrir, uy, cuántos ídolos hay en nosotros, Así es. cuántas, cuántas motivaciones que nos roban la dignidad humana están enquistadas en nuestro corazón. ¿Ya? Eh, Cuánta tristeza hay metida en nosotros por frustraciones, qué sé yo, por un montón de cosas que impiden muchas veces poder experimentar la alegría del Evangelio. ¿Ya? Hoy día está muy de moda el procrastinar, ¿ya? El Sí, que las cosas, oh, ya, en la indolencia misma. ¿Ya? sí, sí, Bueno, eso también es objeto de juicio, el pesimismo, en fin, la lista puede ser larga y no, pero es darnos cuenta que el anuncio, la llamada a la conversión, no es una palabrita dicha al aire y qué bonita. Implica, como tú decías recién, así, un movimiento que remece hasta el cimiento de nuestra existencia. así es. Oye, Roberto, pero es bonito ver en el versículo 4 al 6 que, bueno, el relato nos presenta la figura de Juan Bautista eh, con su vestidura y su comida, ¿cierto? Que tiene que ver también con su propia experiencia de fe, probablemente un poco retirado en el desierto, ¿cierto? Pero después en el versículo 5 nos dice que la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán acudían a él. O sea, qué bonito que el texto nos presenta que este anuncio de Juan Bautista produjo un movimiento. ¿M? Sí, Produjo un movimiento. La gente venía para ser bautizado por él en el río Jordán y reconocía sus pecados. Pero en el versículo 7 vemos cómo se encuentra Juan con los fariseos y saduceos, que también vienen a ser bautizados, y Juan les dice palabras muy duras. Dice, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir del inminente castigo divino? Ahí está esta dimensión del juicio que tú decías recién. claro. Entonces les dice, den fruto que demuestre la conversión y no piensen que basta con decir en su interior, tenemos por padre a Abraham, porque yo les aseguro que de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham.
O sea, habla de que esa conversión tiene que ser, es de todo el ser, es una conversión profunda, como decías tú, muy en honestidad. ¿M? Em, impli- Y es, eh, el, em, es tan fuerte esto que dice Juan Bautista, porque lo que está diciendo es que el corazón de los fariseos y los saduceos es más duro que las piedras. claro, Es más duro que las piedras, porque las piedras podrían convertirse y llegar a ser hijos de Abraham, y ellos no. Y esto exactamente, está poniendo también una voz de alerta muy importante, porque el impedimento de la conversión, que esto es lo que muchas veces la gente también se confunde, ¿no? No, yo soy muy pecador, yo no me he convertido. Oiga, pero si esa condición la compartimos todos somos pecadores, ¿ya? Unos por una causa, otros por otra. Somos todos pecadores. Ese no es el problema. El problema es la dureza del corazón. Y la dureza del corazón significa cerrarse y no dejar entrar la luz de Dios, Mm. no dejar que el Espíritu actúe. ¿Ya? Entonces, muy bonito lo que dice Ya, el versículo 6, ¿cierto? ya, Confesaban sus pecados, o sea, sí, reconocían su condición pecadora. Y es, reconocía la condición pecadora, entonces el Espíritu puede entrar. exactamente. Pero también pasa el caso contrario, de otros que dicen, no, pero si yo ya me convertí, yo ya me convertí, estoy como lista, ¿ah? Sin embargo, la conversión también es de todos los días, ¿ah? Es un proceso. Es un proceso, siempre vamos a eh, tener pensamientos, sentimientos, formas de mirar la vida que el Señor nos invita a convertir. Y por eso también, digamos, todos los años comenzamos el año litúrgico con este tiempo de Adviento que nos invita a la conversión. ¿M? La conversión Así es es, sí. de todos los días en el encuentro con el Señor. Y, y es como el camino a la conversión es como el gráfico de la bolsa, ¿no? Va para arriba, para abajo, va. Claro, no es, cuando uno dice proceso, piensa que es una línea recta en ascenso, Claro, ¿no? Es una línea totalmente quebrada, porque un día estamos arriba y al minuto estamos en el fondo, sí, ¿ya? Y eso que a muchos los puede desencantar, los puede desanimar. Sin embargo, es teniendo presente que eso es así, es que nosotros podemos darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Lo único que se nos pide es la disposición a cambiar, la disposición a que el Señor nos regale su palabra, nos regale su espíritu, nos haga experimentar su amor, nos haga experimentar su consuelo, su compañía. ¿Ya? Y ahí el camino de conversión lo vamos haciendo junto con Él, no es una pega sola mía, ¿ya? claro, Y yo me tengo que convertir en una especie de Superman, ¿cierto? Que, que, que tiene que hacerlo, que lo hace todo, porque es Superman. claro. No es a fuerza de voluntad, ¿m? Porque la voluntad a veces se agota, ¿m? Sino que es a fuerza de creer y esperar que el Señor también va transformándonos, ¿m? Desde Así dentro. es, Y aquí viene la buena noticia que anuncia Juan Bautista a partir del versículo 11. Dice, yo los bautizo con agua para su conversión. O sea, es como los dispone para su conversión. Pero claro. el que viene detrás de mí es más poderoso que yo y ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya tiene en su mano el rastrillo para separar el trigo de la paja, y el trigo lo recogerá en su granado, pero la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Entonces, anuncia
Juan la buena noticia de que viene el que los va a bautizar con Espíritu Santo, o sea, viene aquel por quien nosotros vamos a poder recibir el Espíritu Santo. Sí es. Em, en este anuncio de Juan, esto lo que está diciendo va como en escala, ¿no? Sí. Porque el bien más radical que quiere instalar en nuestra vida es Dios mismo. ¿Ya? O sea, Dios, no, a ver, lo que contiene el anuncio de Juan no son valores. Estamos acostumbrados a hablar de los valores y de los valores para arriba y los valores para abajo. Y los valores, la verdad, con todo respeto, quedan ahí nomás. Ujú. Porque de partida es un concepto filosófico que viene del filósofo Nietzsche, que es justamente el filósofo de Superman. ¿Ya? El valor supremo es el hombre en sí mismo y sacar el cuento. ¿Ya? Y de Nietzsche es la frase que para que viva el hombre tiene que morir Dios. ¿Ya? Ha muerto Dios, viva el hombre. ¿Ya? Superman. ¿Ya? Y de ahí viene toda esta entelequia de los valores y las cosas. El problema de los valores es que quedan fuera del ser humano y son acuerdos sociales. Nos ponemos de acuerdo en que esto es valioso para nosotros. Y Juan Bautista está en un anuncio totalmente distinto. Lo que está diciendo es que Dios va a entrar en el corazón de cada persona y se va a convertir en el tesoro. ¿Ya? El reinado de Dios se va a convertir en una realidad en el corazón de las personas y en el corazón del mundo. ¿Ya? Y para eso hay que disponerse. ¿Ya? Lo primero es disponerse, abrir, ¿ya? Que eso entre, efectivamente, que se haga propiedad nuestra. Y eso, porque se ha hecho propiedad nuestra, se convierte también en un modo de vida, se convierte en formas de relacionarnos. ¿Ya? Y entonces de ahí surge la necesidad de mirarnos con otros ojos unos a otros. ¿Ya? Surge la necesidad de velar por la vida del otro, por el bien del otro. Y eso no son valores, eso es reino. Claro, Eso es poner en práctica el reinado de Dios. claro. Vivir de acuerdo a lo que Jesús nos fue enseñando cuando pasó por este mundo haciendo el bien, como dice la carta a los hebreos. Así es. Entonces, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿no? El fuego que purifica, el fuego que acrisola el metal. ¿M? Em, y el fuego también donde va todo aquello que nos aparta de Dios. ¿M? El fuego que funde todo, pues funde hasta las durezas más extremas. Mm. Que es buena esta imagen del bautizar con fuego, ¿cierto? Porque el fuego ablanda, el fuego derrite, el fuego calienta también, ¿cierto? Le da la fuerza, ¿cierto? El calor. Sí, Eh, y tiene que ver también esta promesa del bautismo que va a realizar el que viene detrás de él, tiene también sabor a plenitud, claro, ¿ya? Porque no es un fuego que va a destruir, es un fuego que va a abrir los espacios para la plenitud, ¿ya? Para la paz mesiánica de la que habla la primera lectura. claro. Es un fuego que libera de todo aquello que se opone al reino, de todo aquello que nos aleja de Jesús y de su reino. Y esta es la certeza que nos anima en la esperanza, po. Claro, por supuesto. Y, y lo que decíamos al comienzo, ¿cierto? Esta dificultad de repente para ver las visitas del Señor. Bueno, aquí tenemos signos concretos, ¿no? Cuando las personas se reconcilian, cuando se crean espacios de encuentro,
cuando se experimenta la reconciliación, cuando, la gente se alegra por cosas que parecen insignificantes, pero que embargan la vida entera, bueno, allí se está cumpliendo la promesa, Claro. ¿ya? Y se está Y, viviendo y el reino. porque se está viviendo el reino. ¿Ya? Así Eso, es. Y cuando nos preocupamos por los otros, ¿no? Logramos salir de nuestro encierro en sí mismo y ver las necesidades de los otros y ayudarlos. En el fondo, todo lo que tenga que ver con este movimiento, que primero es salir de uno, la metanoia, como tú decías, primero es salir de uno para ir a mirar al Señor y luego desde ahí también mirar a los otros. ¿M? La conversión no tiene que ver con un movimiento como piadoso digamos, piadoso y espiritualista en el sentido de que el Señor es para mí, sino que yo miro al Señor, pero para desde Él poder mirar a los otros, ver sus necesidades y como decías tú, em, tener relaciones interpersonales eh, profundas que construyan a las personas. ¿M? y eso eh, aquí también puede de repente haber confusiones, ¿no? Porque esperamos tiempos óptimos para que eso ocurra. Y en la dinámica de Dios es que eso ocurra en tiempos críticos, ¿ya? Claro, Justamente en los tiempos de crisis es cuando nosotros podemos percibir con mayor claridad lo que significa el espacio de encuentro, la fraternidad, el preocuparse por el otro, en el cuidado mutuo, ¿ya? Justamente en los tiempos de crisis, ¿ya? Porque en los tiempos óptimos, ya que nosotros pensamos ya cuando las cosas se arreglen, ¿ya? Cuando las cosas se den, entonces no, si claro, eso nunca pasa, ¿ya? Entonces vivimos en la luna, ¿ya? Y el tiempo es ahora, es que claro, estamos, ¿ya? Que este es un discurso que de repente se oye, ¿no? Que el mundo está tan lejos de Dios, que no se puede vivir, no se puede dar testimonio de vida cristiana porque están todos refractarios. Justamente, justamente, ahí es la cosa, claro. ¿ya? Pero ¿cómo dar testimonio? ¿Va a ir a predicar a la calle? Podría ser un camino, pero el testimonio siempre es en el detalle, Mm. en, la- en lo íntimo de las cosas. Ahí es donde hay testimonio. Ahí es donde la gente se pregunta, ¿y este por qué hace eso? Cuando todo el mundo hace otra cosa, ¿por qué esta persona actúa de ese modo? Surge la pregunta, ¿ya? Despierta la inquietud. Entonces, Así es. el- de- entonces el tiempo de la salvación, eso lo va a decir Lucas, ¿no? El tiempo de la salvación ha llegado, es ahora. Ahora, ¿Por qué? hoy salvación a tu casa, ¿Y por saqueo. qué? Porque hoy el Señor está en medio de nosotros. Sí. Porque hoy el Señor nos visita. ¿Ya? ¿Y Entonces, cómo sabemos que nos visita? Porque ya nos visitó y claro, porque prometió que nos va a visitar. ¿Y cuándo? Hoy. bueno, podríamos tomar la frase de Juan Bautista en el versículo 2 y decir, conviértanse porque hoy está llegando el reino de los cielos. Y la pregunta Bueno, clave para nosotros es, bueno, ¿cómo hoy está llegando el reino de los cielos? A mi casa, a mi ambiente, mi lugar de trabajo, a mi comunidad, a mi familia. ¿Cómo? ¿Cómo está llegando el reino de los cielos hoy? Y bueno, bueno, y si miramos un poquito más en profundidad, estoy segura que vamos a descubrir esos detalles que decías tú de cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida cada día. ¿M? y lo que puede ser más contrastante y desconcertante es que muchas veces estos signos no vienen de personas creyentes, vienen de personas comunes y corrientes que podríamos calificar de buenas personas. ¿Ya? Em, Porque se da la paradoja que muchas veces nosotros que estamos llamados a dar testimonio del reino,
no lo damos porque andamos preocupados de otras cosas. ¿Ya? Y nos podemos tropezar por ahí con gente que no tiene nada que ver con la iglesia ni nada, pero tienen, como decía alguien por ahí, son almas buenas. ¿Y por qué Mm. son buenos? Porque sonríen, se preocupan de otros, son amables, etcétera. Uy, tenemos mucho que aprender, Roberto. Mucho que Mucho aprender. que, ¿Mm? mucho que aprender. De ¿Ya? manera más inesperada, el Señor viene y se hace presente en nuestras vidas. Así es. Eh, estaba pensando en que Juan Bautista también tuvo su crisis al respecto, ¿no? Porque cuando estaba en la cárcel, ¿ya? Manda a preguntar, esto lo habíamos conversado ya, esto manda una embajada para saber si es Jesús el que tenía que venir o hay que esperar a otro. O sea, esa es la pregunta exacta que hace, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús, que podría haber sido, no se preocupe, dígale que no se preocupe, que ya llegué, ¿no? Soy Le, yo. le- claro, soy yo, le da una respuesta totalmente distinta que Juan Bautista la va a entender, pero de inmediato, ¿ya? Buen conocedor del profeta Isaías, pues. Le va a decir, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, ya los cojos andan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Ya? Entonces, cuando Juan escucha eso, lo que le va a quedar clarísimo es que la promesa de Isaías se cumplió. ¿Ya? La Bien. promesa de Isaías ya está en camino. Ya, me estoy adelantando un poco porque eso va a corresponder al texto del Evangelio perdón, de la primera lectura del próximo domingo, el tercer domingo del Adviento. ¿Ya? Pero es que está todo unido. ¿Ya? Entonces, es Claro, leyendo muy Isaías significativo. durante este tiempo. Claro. Sí. Entonces, pero esto para explicar justamente eso, ¿no? Que la cosa es concreta. ¿Ya? Hay signos concretos. No es una cuestión en el aire, que abstracta, ¿no? No, que es súper concreto. Y el Salmo de este domingo justamente nos habla de esos signos concretos, ¿ah? Porque en el Salmo le pedimos al Señor que ven, Señor, Rey de justicia y de paz, ¿m? Signos concretos, que florezca la justicia, que abunde la paz. ¿M? En el fondo, muestra al Señor que tiene compasión del débil, del pobre, salvará la vida de los indigentes. Eh, el Salmo nos habla justamente de los signos que tiene en relación con el reino y cómo el Señor viene a hacer, hacer realidad esos signos, ¿no? Hacerlos realidad. Claro, la tercera estrofa del Salmo dice, ¿por qué librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector? Él se apeará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Estupendo. Sí. Entonces no nos tenemos que preocupar nosotros porque Él se preocupa de ellos. No, pues, No, es justamente al revés. La, la, la preocupación de Dios, ¿cierto? El, el, el hecho que Él libra al pobre que clama, etcétera, lo hace con nosotros. ¿Ya? Entonces lo que sí entiende el pobre es que cuando alguien se aproxima a él, ¿ya? Defiende sus derechos, busca la justicia, perdón, es Dios que lo está haciendo a través de alguien. ¿Ya? claro. Ese alguien lo remite a Dios en último término. ¿Ya? Claro, Entonces, en el fondo cuando Jesús le va a decir a los discípulos en el momento de la ascensión, le dice, vayan y anuncien a todos los pueblos, es vayan y vivan todo esto que yo les he enseñado, vívanlo mm, con cada persona que encuentren en el camino. ¿M? Y eso es hacer presente el reino, hacer presente al Dios del reino, ¿cierto? Hacer presente al Señor caminando, caminando en la historia.
con cada persona. María Cristina, como ya nos va llegando el tiempo, eh, hacer la siguiente invitación. ¿Ya? La figura de Juan Bautista, por lo que aparece ahí en el texto, es una figura molesta. ¿Ya? Fue molesta, molesta para unos y otros. Ujú. ¿Ya? Molesta para uno porque lo llama la conversión, molestos para otros porque le dice que son más duros que las piedras. ¿Ya? Entonces, la Raza de invitación, ¿ah? raza de víboras, les dice. Sí, terrible. Eh, la invitación sería a confrontarse con la incomodidad que nos provoca Juan Bautista. ¿Ya? Porque esa incomodidad que nos provoca Juan Bautista nos provoca movimientos en lo más profundo del corazón. Mm. ¿Ya? Y eso es justamente lo que Dios quiere en este tiempo con nosotros. ¿Ya? Que se nos mueva el corazón, que se produzca cambio en nosotros, ¿ya? Que no es un cambio ético simplemente, sino un cambio radical de mentalidad, de estilo, etcétera, etcétera. Muy, muy buena invitación, muy buena invitación. Confrontarnos con este llamado de Juan Bautista a convertir, ¿no? ¿Qué nos provoca este llamado? ¿A Así quién, es. a dónde nos lleva? ¿Mm? Y, y junto con eso ir descubriendo cómo está llegando el reino de los cielos a nosotros. ¿Mm? Bueno, como ya nos llegó la hora, ay Señor, tiempo implacable. Eh, Estimados oyentes de Radio María, me despido de ustedes deseándole un bonito domingo de Adviento, que lo puedan vivir en familia, que sea tiempo de apertura del corazón para poder escuchar el anuncio que se nos va haciendo día a día en este tiempo, ¿ya? Y con la conciencia muy clara que lo que Dios nos quiere regalar son puras cosas buenas, ¿ya? Nada más que eso. Eso. Bueno, yo también me despido deseándoles un muy feliz y bendecido tiempo de Adviento en familia y a concentrarnos en esos regalos que el Señor nos está haciendo, ¿ah? Concentrarnos en eso y, y buscar una forma con sentido, regalos con sentido para las personas que queremos. Así que nos quedamos en la voz, escuchando la voz de Radio María, una buena señal para Chile. Nos vemos el próximo programa.